Sim, sim, esse cuidado. E ajudar a las e ajudar a los profissionais em seus devidos sectores a melhorar seus resultados. E lo hacemos isso através de um método diferente que nós outros vamos a contar depois. E diferente por quê? Porque se queremos resultados diferentes, há que ter formas diferentes de fazer com que isso funcione. Estamos muito contentes de estar aqui e já vinimos fazendo um trabalho de há algum tempo para este evento, para que vocês tenham aqui, José, algo que valga a pena, algo que les ajude a entender uma nova perspectiva de como vender para o B2B. Só que antes de dar início a esta jornada, eu quisera ter aqui uma rápida conversação com Diego, primeiramente, para poder que ele se presente para nós outros e que tenhamos aqui 2 ou 3 perguntas acerca das motivações, Diego, que nos trajeron para cá. Pero primeiro, me gostaria primeiro que Diego pudera aqui dizer quem é Diego Tovar, Diego, para as pessoas que estão chegando aqui nesse momento. Bem-vindo, meu amigo. Gracias Luis, gracias Yu y gracias a todos los que nos están acompañando en el webinar. De lo más aburridor que hay es presentarse uno mismo, pero entonces en resumen, pues yo soy una persona que estuvo 35 años en el mundo corporativo, la mayor parte del tiempo en la consultoría, en el negocio de management consulting, en el negocio de servicios profesionales de tecnología, y diría que de ese tiempo las dos grandes cosas que hice fueron vender. Estuve en las áreas comerciales, de desarrollo de negocios, como vendedor, como account manager, como account executive, como gerente de ventas, como vicepresidente de ventas, y lo otro que hice fue pues liderar las compañías en Latinoamérica, como Deloitte, como Everis, ahora parte del grupo NTT Data, como Unisys, donde fui su vicepresidente de ventas para Latinoamérica de habla hispana, como la EDS de Ross Perot, donde pude vender un deal de 650 millones de dólares en un solo contrato, que fue el récord por muchísimos años en Latinoamérica. Entonces soy un hombre de las ventas, diría yo, Luis. Esa es una de las cosas que me caracteriza. Un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre pegado a Dios y con muchas ganas de ayudar a otros y de devolverle a la sociedad de la que tanto me he nutrido, pues de devolverle un poquito a través de compartir el conocimiento. Y por eso me entusiasman mucho cosas como esta que tú me propusiste, de democratizar ese conocimiento, porque durante mucho tiempo hicimos programas como este, en que cada persona pagaba 3 o 4 mil dólares por un bootcamp de ventas B2B, y ahora que tú les cuentes el programa van a ver cómo sus fuerzas de ventas pueden ser entrenadas de una manera, diría yo, world class, por una ínfima fracción de lo que estaba hablando. Entonces me alegra mucho estar acá, Luis. Que chévere. Pois, mira, Diego, eu te pedi apresentar-te porque talvez as pessoas aqui, agora conhecendo-te, elas que já te conhecem, já sabem um pouco de tua de vida. Pero o mais importante, eu creio que, ou tão importante quanto tua história profissional, eu quisera contar também como eu conheci a Diego e por que estamos acá, chicos. Assim, hablando exatamente do que sucedeu, estávamos em Cartagena, inclusive estava Maurício Trejos allá com nós outros, estava Ruli, estávamos em um evento na Masterminds, e nesse dia eu escutei a Diego contando uma história acerca da economia, a nova economia. E aquilo me deixou impressionado, porque, chicos, quando nós outros estamos escutando a alguém, e eu hablo também porque sou speaker, tenho aí alguma experiência em vários países da Latinoamérica, muitos de vocês han tenido a oportunidade de visitar e conhecer a muitos profissionais compartilhando seus conhecimentos, só que estou absolutamente seguro que todos vocês, em algum momento, se depararam com alguém que te dijo algo e tu dijiste, uau, hijo, pucha, que coisa louca. E esta conversação saiu desse evento, tivemos a oportunidade de compartilhar contactos, e eu descobri em Diego algo extraordinário, que não era seu lado profissional. Era esse lado generoso de querer ajudar as pessoas a aprender algo, donde Diego Tovar
tuvo a oportunidade de ter muito êxito em sua vida. E eu aprendi uma coisa, chicos, que se nós outros queremos aprender a alcançar um determinado resultado em nossa vida, nós outros temos que aprender com aqueles que já lograram chegar allá. É complicado, não que tu não puedas ensinar, pero tu tienes que entender que tu eres tu própria audiência. Diego ha tenido uma trajetória muito bella, pero eu tinha essa curiosidade. Será que Diego poderia entregar a nós outros toda essa experiência? E mira que a resposta está aqui hoje. Diego, então, essa generosidade que tu demonstraste de poder democratizar esse conhecimento de ventas para o mundo corporativo é quizás um grande regalo para nós outros, começando para mim, que trabalho mais de 20 anos com ventas para o mundo corporativo. Só que também quero aproveitar e fazer-te uma outra provocação acá, Diego, porque em algum momento, quando nós outros estávamos aqui desenhando o programa para a equipe, nós outros nos dimos conta, ou nos deparamos com uma frase que me deixou muito perplexo, que é deja de vender enviando proposta. Pois, chicos, todos ustedes que estão acá, possivelmente pensam que dentro de um processo de venda, a proposta seja a parte mais importante de uma etapa comercial. E essa é uma das coisas que me generou essa curiosidade. Diego, qual é a diferença, em resumo, de lo que as pessoas vão ver aqui para lo que as pessoas tradicionalmente conhecem de las ventas B2B? Só para dar uma pequena amostra para poder seguir adelante. Pues Luis, aquí hay en la audiencia gente que me conoce de muchos años y no me dejarán mentir. Acabó de entrar Ledvin Lozano, con quien trabajé mucho en ventas en Unisys. Por ahí vi a Eduardo Franco, que también es colega de la industria de tecnología, que fue presidente de Oracle y ejecutivo de muy alto nivel en IBM, etcétera. Y yo diría que ellos no me van a dejar mentir porque me conocen que yo he sido siempre un poquito contestatario, ¿no? Voy un poquito en contravía de para dónde va la gente, pero tratando de ponerle razón a la cosa, no por gusto. Y ahí te diría que lo que yo me he encontrado es que hay muchos paradigmas de la forma en que creíamos que se vendía que realmente no funcionan. Y de eso se trata esto, de romper esos paradigmas y vender de una forma diferente. Entonces te pongo algunos ejemplos muy rápidos. Uno, la mayoría de gente vende en lo que yo llamo el mercado activo, es decir, cuando el cliente ya sabe que tiene una necesidad. Y yo digo que hay que vender en el mercado latente, hay que ir a desarrollarle la necesidad al cliente. Uno no crea necesidades, pero sí se las puede ayudar a desarrollar al cliente. Y eso es una gran diferencia, parece no lógica porque el ciclo de ventas puede ser más largo y la inversión inicial de lo que llamamos como la preventa podría ser más costosa, pero el chance de ganar aumenta considerablemente, inclusive el chance de estar en oportunidades sin competencia, en lo que los americanos llaman sole sourcing. Esa es una diferencia. Dos, anotabas tú, yo tengo, aquí vamos a hablar de un método para vender sin entregar nunca una propuesta. Entonces yo me resisto a querer entregar propuestas y les voy a compartir cómo no deberíamos entregar una propuesta cuando vendemos nunca. Tres, yo tengo una política de no contestar RFPs y la mayoría de vendedores se la pasa contestando licitaciones o RFPs. Yo por política no contesto RFPs. Entonces vamos a ver cosas y aspiro a que nos divirtamos y ojalá y hasta sean polémicas. El que quiera retar la cosa, bienvenido, porque no tenemos tampoco la verdad revelada en este mundo, pero yo de verdad que, insisto, no me dejan mentir los que están aquí, que me conocen. A lo largo de 35 años hice muchas ventas muy relevantes en muchos clientes y en muchas geografías de Latinoamérica, de manera que no vamos a hacer teorías, sino vamos a hacer cosas que funcionaron. Muito bem, Diego. Eu te agradeço e queria aqui já aproveitar e dar um bem-vindo aos que estão chegando. A Joana Marcela, bem-vinda. Ângelo Quinteiros, buenas noites. Camilo Gutierrez. Bueno, Diego também contou aqui
de algunos personajes, de algunos amigos que están, pero aquí también están otros socios de nosotros, como Mauricio Trejos Muñoz, que é do sector de turismo, que é um grande experto também. Bem-vindo, Maurício, para aqui estar com nós outros. E, chicos, e esse evento é solamente para aqueles que realmente creem que não há margem nas ventas para começar a conversação, só que creem na provocação como o princípio de uma forma diferente de, ou pelo menos para fazer uma ruptura aquele patrão que obtém resultados medianos. Eu creio que se nós outros queremos chegar a resultados extraordinários, há que encontrar formas diferentes. E eu creio que nós outros encontramos, eu tenho absoluta certeza. Eu quisera passar aqui a palavra, então, Diego, para que tu puedas trazer a nós outros esse regalo que vale muitíssimo para nós outros. Tu estás aqui dando essa oportunidade para que podamos conhecer um pouco desse método para poder vender para o mundo corporativo. E em seguida, quando concluímos, chicos, eu quero aqui invitá-los a conhecer um pouco do programa, de como desejamos poder ajudar a los profissionais gerentes, a los assessores, profissionais que trabalham com ventas B2B. Diego, bem-vindo. Então, a palavra está contigo para que puedas iniciar acá con nosotros. Gracias, Luis. Y diría que aquí el reto, cada vez que entra alguien, el reto sigue aumentando porque no han entrado sino personas de un seniority increíble. Aquí hay gente que ha vendido mucho más que yo y por muchos más años. Entonces, no sé qué será lo nuevo que yo voy a contar aquí, pero bueno, vamos a aceptar el reto, a lanzarnos al agua y a ver qué podemos compartir que ojalá sea de valor para quienes están aquí y posteriormente para sus equipos de ventas. Eso por un lado. Y por el otro, Luis, siéntete en la libertad de cortarme en vivo si necesitas hacerlo, si se nos está yendo de madre el tiempo, como dirían los mexicanos, de manera que yo me arranco con el tema, pero por favor, si llegas a pensar que estoy tomando más tiempo del que debería, déjamelo saber sin ningún problema. Excelente, Diego. Queda tranquilo, aí estaremos juntos. Entonces, díganme por favor si ya están viendo mi pantalla. Uau, venta disruptiva, rompe reglas, cierra negocios. Entonces, vamos a hablar justamente de eso, de romper las reglas en el mundo de las ventas y quiero arrancar con un video muy cortico. En un mundo que nunca se detiene, ¿cómo mantenerse relevante? ¿Qué sigue? ¿Qué es importante hoy? ¿Qué es lo nuevo? Tal vez empieza por preguntarte qué es lo que hace que tú seas único y auténtico. Ayuda a crear y proyectar tu verdadero potencial. Porque esta nueva era es para ti. La era de la renovación. El mundo no puede ignorarte. Descubre el poder de mantenerte relevante en un mundo en constante cambio. Acepta el cambio, adáptate y evoluciona con los tiempos. Porque en este mundo acelerado, ser relevante es la verdadera diferencia. It's now. It's your future. Flip it. Entonces, tal cual como lo dice el nombre de mi compañía, Flipit, le vamos a dar la vuelta a este tema de las ventas, como lo dice el nombre en inglés de mi compañía. Y aquí yo arrancaría diciendo que ahí está el mensaje clave. El diferenciador en el siglo XXI no es lo que uno vende, es cómo lo vende. Eres tú, el diferenciador es el vendedor. Y aquí tengo que decir y tengo que romper el primer mito. Yo conocí mucha gente que me llegaba a entrevistas de ventas diciéndome que vendía limonada o vendía los juguetes de los hermanos cuando era niño y que tenía la fibra para ser vendedor. Y yo digo que el éxito en las ventas no es esa inspiración, eso es el 10%. El éxito es el método y la implementación del método, el implementar correctamente y profesionalmente el método es realmente el éxito en las ventas. Ese es el primer paradigma que quiero romper. Y aquí empiezo diciendo lo que ya anticipaba, que el principal diferenciador no es lo que usted vende, el principal diferenciador es la forma en que uno vende. Y en ese sentido, aquí la temática fundamental tiene que ver con los modos de comunicación. Y resulta que nosotros tenemos tres modos principales de vender. Uno, le vendemos a alguien. Vendiéndole a alguien significa que yo me siento más que el cliente, que yo soy el que pontifico, que yo tengo la razón. Entonces, cuando yo creo que yo soy el que más sé,
pues estoy en un modo de venta que llamaríamos Selling to. Y ese es un modo de venta que está demasiado mandado a recoger y más hoy que la hiperconectividad, el Internet, la inteligencia artificial hacen que los clientes sepan mucho más de sus requerimientos y de cómo resolverlos que nosotros mismos como vendedores. El siguiente modo conversacional sería Selling for, en donde yo, en lugar de estar pontificando, lo que hago es aceptar absolutamente todo lo que el cliente me dice y no en vano se acuñó el término de que el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que el cliente no siempre tiene la razón, ni yo le puedo dar absolutamente gusto en todo. Y el tercer modo conversacional de vender sería vendiendo con alguien y es una venta colaborativa, que es a lo que yo le apuesto, a entender que ambos, tanto el quien vende como quien recibe, queremos la misma cosa, una solución que verdaderamente satisfaga esas necesidades del cliente. Entonces creo que tenemos que dejar atrás la venta basada en el miedo. En esos dos modos conversacionales, el selling to y el selling for, hay miedo en la relación. Uno le tiene miedo al otro o el otro le trata de meter miedo a uno y en algunos casos es el cliente, en algunos casos es quien provee la solución. Yo prefiero pensar que en vez de estar nosotros pontificando y dándonos las de expertos o aceptando todo lo que dice el cliente o adivinando, porque mi definición de un RFP es que es la mejor invitación que uno le puede hacer a un cliente para que uno adivine todo. Nunca expresar una necesidad se puede hacer de manera clara en un escrito llamado RFP. Y entonces prefiero una forma de vender en la que mutuamente exploremos con el cliente cuáles son esos beneficios de la solución y cuáles son esas componentes de la solución que verdaderamente hacen la satisfacción de la necesidad de los clientes. Siguiente punto que quisiera destacar es que no se trata de adivinar, pero por alguna razón los seres humanos pensamos que la mejor forma comunicacional es estar diciendo cosas para que crean que sabemos mucho en vez de hacer preguntas. El arte de vender no se trata de decir, se trata de preguntar. Y ojo que en las ventas B2B de tecnología que estamos hablando hay palabras con múltiples significados, hay jergas complejas, hay assumptions. Entonces, cuando uno contesta RFP, uno llena casi que páginas de la propuesta diciendo cuáles son los supuestos con los que va a hacer la oferta, porque de no cumplirse esos supuestos, su oferta pierde total validez. Entonces, ¿por qué en vez de llenar las propuestas de supuestos, no logramos más bien explorar conjuntamente con el cliente y llegar a una hipótesis de valor, y ya lo vamos a ver más adelante, antes de hacer una propuesta? ¿Y por qué no hacemos esas preguntas que nunca nos atrevemos a hacer? Y de verdad entendemos los criterios con los que nos van a juzgar. Yo creo que como vendedores tenemos un afán de participar en 10 de 10 propuestas que nos invitan, y yo creo que en las ventas B2B de tecnología la clave es decir 9 veces no y una sola vez sí, y realmente perseguir la oportunidad que hace sentido. Entonces, en lo que queda de esta explicación, yo no me voy a meter mucho en los detalles, voy a compartir algunos puntos que me parece que pueden generar valor para quienes están aquí en la audiencia alrededor de estos temas de cómo hacer una venta diferente, cómo hacer una venta dejando atrás los prejuicios y los conceptos de venta que nos acompañaron el siglo pasado principalmente. Entonces, primer punto que quisiera derribar es que el tiempo, la inversión de tiempo, a nosotros nos enseñaron en el siglo XX que se hacía al final y nos pasábamos la vida en entrenamientos de negociación y cierre y del método Harvard de negociación, método al que no le creo ni cinco, no por lo menos para este mundo de las ventas B2B de tecnología. Yo creo que esta venta requiere cambiar completamente la inversión de tiempo y dedicarle mucho más tiempo a la prospección
Y hoy, con esa hiperconectividad, con la posibilidad de vender realmente a escala global, hoy estamos viendo unas inversiones en prospección a través de campañas de marketing digital que generan unas tasas de conversión inferiores al 1%, de manera que eso está saliendo muy caro para poder vender. Entonces, creo que en esa prospección hay que reorganizar la tarea de prospección, pero creo que es donde uno más tiempo tiene que invertir, pero no a generar leads como loco pagándole a agencias de marketing digital ni a gente argentinos que nos escriben todos los días diciendo que tienen la fórmula secreta para generarnos leads y lo que nos quieren es sacar $1,000 o $2,000. Hay que invertir en la prospección, pero hay que invertir en el desarrollo de la necesidad. Como dije, uno no le puede crear una necesidad a un cliente, pero uno sí se la puede ayudar a desarrollar. Y hay que invertir en calificar y descalificar las oportunidades para decir 9 veces no y una vez sí. Y hay que controlar el ciclo de compras y ahí es donde está la clave del tema de no entregar una propuesta, porque una vez uno entrega una propuesta, automáticamente desalinea el proceso de compras y el de ventas, ya lo vemos en un poquito más de detalle, y pierde el control sobre el proceso. Y finalmente, yo abogo por unos métodos de ventas en donde no hay cierres, donde las oportunidades, si hacemos la tarea completa bien hecha, se cierran solas. Yo le apuesto a una venta sin cierre de ventas y más bien le dedico algo a manejar las expectativas del cliente, lo que ahora llamamos el Customer Success, y asegurar que no vendo y me voy, sino que realmente el cliente implementa y captura y realiza el valor, cualquiera que sea la propuesta de valor que yo le he ofrecido. La mayoría de gente habla de preventas primero, por eso se llama preventas, y después habla de la venta. Yo pienso que el ciclo debe ser al revés. Yo pienso que primero viene la venta y después viene la preventa. Y ya me van a entender por qué no piensen que estoy loco, aunque sí me estoy volviendo un poco loco ya a esta edad. Pero para mí, el ciclo de vida de una oportunidad tiene 4 fases. La primera la llamo es el discovery. Y en ese descubrir la oportunidad, el vendedor está trabajando en solitario y tiene 2 grandes tareas que desarrollar. Lo demás para mí es accesorio. Aquí rompemos otro mito. En el siglo pasado, en el siglo XX, a los vendedores, inclusive antes de 1980, les pedían que recuperaran la cartera. El vendedor hasta cobraba las cuentas. En la medida en que fue pasando el tiempo y apareció en los años 80 la venta consultiva, le quitamos un montón de tareas al vendedor y hoy estamos llegando a pensar que, y yo estoy convencido de que el vendedor de este tipo de ventas que son más complejas tiene que hacer solamente 2 cosas en su vida como vendedor. Una, construir relaciones a nivel ejecutivo, que es lo que aparece ahí en el descubrir como CRE. Y 2, formular hipótesis de valor. Nosotros nos saltamos a la propuesta de valor y se nos olvida que hay que generar una hipótesis de valor y demostrarla o rechazarla para que verdaderamente personalicemos el valor en el 1 a 1 y no hagamos propuestas de valor por segmento o genéricas. Además de eso, en la fase de descubrir, se debe entender cuánto le va a costar a la compañía perseguir la oportunidad, que es lo que yo llamaría desarrollar el presupuesto como de preventas, y se debería hacer ese diagnóstico por parte del vendedor que le permita entender si hace sentido o no perseguir la oportunidad. Y ese es el trabajo de ventas. Por eso yo digo que ventas viene antes que preventas, porque en ese óvalo amarillo, como amarillo quemado que aparece en la gráfica antes de definir, ese sería un go, no go, en el que una vez el vendedor ha construido la relación a nivel ejecutivo, ha formulado la hipótesis de valor en la mente del cliente, ha entendido cuánto le va a costar a la compañía perseguir la oportunidad
y ha hecho un diagnóstico de si la oportunidad vale la pena perseguirla, ahí el vendedor presenta en la compañía la oportunidad y entonces la compañía le debería ahí sí asignar un equipo de trabajo, que es el que normalmente llamamos el equipo de preventa, para que ese equipo de preventa y no el vendedor haga la demostración o el rechazo de la hipótesis. Y si demuestra la hipótesis de valor, en la etapa de definición o de definir, tendríamos la conversión de la hipótesis de valor en lo que llamamos una propuesta de valor. Y de nuevo, ahí iríamos a un go-no-go decision con esa propuesta de valor, donde vendría la estrategia de pricing y algunas otras cosas para cambiar de etapa, ir a una etapa de confirmación donde el cliente ya nos debería firmar el negocio para pasar a una etapa ya de entrega, de transición y de entrega de cualquier cosa que sea el servicio que estamos comercializando, el servicio que estamos vendiendo. Entonces, fíjense que es una manera muy diferente de ver el ciclo de vida de la oportunidad. Yo no estoy viendo el chat de la reunión, Luis, te pediría el favor de que si van saliendo Nos cuidando. preguntas, las tengas por ahí listas para en su momento formularlas y ver cómo los podemos confundir aún más. Já Mentiras, aproveitando, se tu me ¿cómo? permites, então, Diego, Dale. queria pedir a todos aqui que estamos acá, eu tenho várias já perguntas aqui para o final, eu quisera pedir a todos que estão aqui com nós outros, aproveitando isso, mira, é muito disruptivo o que estamos escutando, tenho certeza que muitos aqui têm perguntas, então, por favor, podem deixar no chat, tranquilo, que Julio e eu estamos aqui buscando aqui, organizando para que depois podamos aclarar contigo, Diego. Perfecto. Entonces, voy a la construcción de relaciones a nivel ejecutivo, que dije que era la primera tarea del vendedor. Y perdónenme si los vendedores quedan con la cara como la del niño de la lámina, del slide, pero yo creo que la mayoría de vendedores pensamos que tenemos muchas relaciones a nivel ejecutivo y realmente lo que tenemos es contacto. Entonces, aquí quiero empezar a distinguir. Primero, distinguir qué es un ejecutivo, porque también tenemos la tendencia a pensar que ejecutivo es el C-level. Y para mí el tema no es funcional o jerárquico. Para mí la definición de ejecutivo es el que verdaderamente conoce la cadena de valor de su negocio de principio a fin. Entonces el ejecutivo no es vertical, el ejecutivo es transversal. No importa si es un vicepresidente o si es un gerente o si no es una posición de gestión de personas y de liderazgo de personas. Para mí un ejecutivo es el que conoce de lado a lado la cadena de valor del cliente y con ellos es que queremos construir relaciones. Y distingo también entre contacto y relación. Digo que la mayoría de vendedores tenemos contactos más que relaciones porque para mí la zona de contacto es aquella en la que la contraparte, el prospecto o cliente, te habla de sus asuntos críticos de negocio, de sus problemáticas, de sus proyectos, de los contratos que quiere firmar, de las compras que va a hacer, de las métricas, del desempeño. Estamos en esa zona que los americanos llaman el blue box. Ahí estamos teniendo contacto a nivel ejecutivo y eso es lo que muchos vendedores tienen. Pero eso no es suficiente. Para este tipo de ventas necesitamos desarrollar una relación a nivel ejecutivo. En el plano del contacto ejecutivo, el vendedor logra que el cliente le comparta lo que yo llamo la agenda de negocios. Por eso, los asuntos críticos de negocio, las conversaciones, los planes, los proyectos, los presupuestos, etcétera, eso es la agenda de negocios del contacto con el que estoy desarrollando la relación. Pero cuando hablo de desarrollar una relación a nivel ejecutivo y no un contacto, me refiero por relación a lograr lo que define que estoy enfrente de una relación a nivel ejecutivo es que el cliente me revele su agenda personal de negocios. Y eso significa que me cuente qué hay detrás de esos proyectos, de esos contratos, de esas oportunidades, de esos planes que hay para él en materia profesional detrás de lograr exitosamente esos proyectos. Y la única, y eso se lo tiene que ganar el vendedor. Cuando el vendedor logra que la persona le
revele su agenda personal de negocios, ese día uno puede decir, tengo una relación y probablemente vaya a ser una relación de largo plazo. Y la única razón por la que un ejecutivo me contaría a mí su agenda personal de negocios, qué gana él en lo personal con desarrollar esos planes que tiene en su área de influencia, la única razón es que él crea genuinamente que yo le puedo ayudar. Entonces, si él cree genuinamente que yo le puedo ayudar a cumplir esa agenda personal de negocios, ahí tengo una relación casi que podría asegurar que de por vida. Y si además esa relación le pongo un toque personal y logro trascender el plano profesional, ahí tendría lo que llamaríamos un partnership informal, y es cuando esos ejecutivos además me ayudan a generar demanda, me recomiendan, me ayudan a encontrar nuevas oportunidades. Entonces, fíjense que no vamos a ir más allá, pero hay toda una técnica que hoy no la alcanzamos a compartir para hacer eso, para lograr desarrollar relaciones a nivel ejecutivo y que el ejecutivo me comparta su agenda personal de negocios. Yo hice un entrenamiento de esto hace eh, más de 23 años en Dallas y el ejecutivo que hizo el curso para mí era el Chairman of the Board de AT&T. De manera que era un verdadero ejecutivo, una persona que entendía el negocio de telecomunicaciones de lado a lado y con quien tuve relación por muchos años, ya está en otro plano, ya no está en el plano terrenal, pero de verdad que creamos una relación a nivel profundo, que es de lo que estoy llamando aquí relación en lugar de contacto. Entonces, insisto, esto no se trata de caer bien ni de ser simpático. Hay un método estructurado para construir esa relación que hoy no vamos a profundizar, pero que es muy, pero muy efectivo. Yo tuve la oportunidad de abrir la operación de Electronic Data Systems en Perú, partiendo de cero, sin conocer a ni un solo peruano, salvo un vecino de mis papás, y logré hacer una relación, por ejemplo, con Dionisio Romero Papá, el patriarca del Grupo Romero y del Banco de Crédito del Perú, relación que hasta hoy, a pesar de que no les vendo nada hace por lo menos 15 años, y aún hoy mantenemos la relación y aún hoy levantan el teléfono para eventualmente consultarme algunas cosas de sus negocios. De eso se trata la construcción de relaciones a nivel ejecutivo. También dije, y Luis decía que jugábamos a no entregar propuestas y esto tiene que ver con alinear el ciclo de compra y el ciclo de venta. Entonces, ustedes ven que en la primera etapa el comprador está identificando que necesita algo, que necesita cambiar alguna cosa porque tiene una problemática. Y mientras tanto, el vendedor debería estar ayudándole a diseñar una hipótesis de valor, una visión de compra o a rediseñarla si es que ya tiene alguna. Después, el cliente pasa a evaluar las alternativas. Y el problema es que si yo le entrego una propuesta en ese momento, que es cuando generalmente me la solicitan, yo pierdo el control y me voy a lo que los vendedores llaman el modo seguimiento. Y en el modo seguimiento, el vendedor empieza a contactar al cliente periódicamente para preguntarle cómo va. Y yo que he estado el otro tercio de mi vida del lado cliente, les puedo garantizar que uno como cliente tiene una lista de disculpas en el escritorio y va tachando las que ya va usando con el vendedor. Entonces el vendedor lo llama y le pregunta, quiero saber cómo va mi propuesta, cómo le pareció la propuesta y uno ve la disculpa número 5 y la usa que dice, me pareció súper profesional la propuesta, increíble la propuesta de valor, no habíamos recibido una cosa así, pero todavía no hemos decidido. Y así, interacción tras interacción, llamamos a hacer seguimiento, visitamos al cliente para hacer seguimiento y el cliente va sacando una tras otra las disculpas.
Entonces creo que la solución a ese fenómeno de desalineación y de pérdida de control es más bien, habiendo formulado en la etapa inicial, en ese desarrollo de necesidad, una hipótesis de valor, lograr que en vez de entregarle una propuesta al cliente, lo que yo haga sea ofrecerle un plan de prueba de la hipótesis para convertirla en una propuesta de valor, pero un plan de prueba con él. Entonces sigo inmerso en el ciclo del comprador en la etapa de evaluación de alternativas. Y si efectivamente yo logro una por una desarrollar las actividades que conjuntamente hayamos acordado para demostrar la hipótesis de valor, estoy convencido que una vez se haga esa demostración, la propuesta está automáticamente vendida y por eso es que yo digo que en esta forma de vender no existen los cierres de ventas. El cierre de venta se da automáticamente. Voy a cambiar de tercio, esto es solo un collage, este webinar era un collage para que vean tantas cosas que pudiéramos desarrollar en una forma de vender distinta y ahora voy a hablar por un minuto de la calificación de las oportunidades y para mí el resumen de esto es que en esa primera etapa en que el vendedor está solitario y ha desarrollado una relación a nivel ejecutivo y ha formulado una hipótesis de valor en la mente del cliente, ahora lo que hace al interior de su compañía es calificar la oportunidad y asegurar que primero de verdad exista una oportunidad. Creo que en más de un 50% de los casos el vendedor está persiguiendo oportunidades que no existen. Segundo, una vez verifica que si existe la oportunidad, debería verificar que puede competir, que uno sí puede competir. Después debería verificar que uno puede ganar y si verifica que puede ganar, debería, por último, verificar que vale la pena ganar, porque así uno pueda ganar, no todas las oportunidades valen la pena ganarlas. Esa es otra temática que vamos a desarrollar en lo que ahora Julio les va a comentar. También todo el análisis organizacional para entender cómo se mueve el poder y la toma de decisiones en la organización, que para nada es jerárquica en las organizaciones. Los círculos de poder, entender el rol que juega cada persona en una oportunidad, si es quien evalúa, si es quien aprueba, etcétera. Entender si la persona está conmigo, si es neutral, si es un enemigo, cómo es la profundidad de la relación resulta muy relevante en este tipo de venta consultiva y de venta de retos. Y aquí una diferencia enorme. Los clientes se cansaron de la venta consultiva. La venta consultiva que usamos tanto en los años 80 hasta principios de este siglo y en el que el vendedor era un médico que de alguna manera diagnosticaba una problemática de negocios del cliente para recetarle, valga la comparación con la industria del cuidado de la salud para recetarle una solución a partir de las capacidades, es una cosa que se está reevaluando y en una época transicional de la que yo hablo mucho en la otra parte de mi vida en la que me dedico a hacer estrategia corporativa, en un mundo que está transicionando tanto, ya no hace sentido ayudarle al cliente a resolver una problemática porque sería una problemática del hoy, sino que la forma en que vendemos es a través de retarle el modelo de negocios para el mañana, porque estamos convencidos de que aquellas empresas que no desarrollen una capacidad adaptativa rápida, que sincronice la velocidad con el cambio de comportamiento de sus clientes y con el cambio tecnológico, van a desaparecer del escenario en la nueva economía digital y cuántica. Entonces, teniendo eso en cuenta, el rol del vendedor deja de ser un vendedor solucionador de venta consultiva y pasa a ser un vendedor retador que le genera reflexiones críticas al negocio e innovaciones al negocio de su cliente para que se adapte rápidamente y pueda mantenerse relevante en la nueva economía. Yo creo, Luis, que ahí hemos dado un barrido, ya son 6:45 y me parece que es un, un abrebocas de lo que vamos a Sí. desarrollar hacia adelante. Entonces te devuelvo la palabra por si hay preguntas y para lo que sigue. Hay preguntas, já tenho consultas acá, pero queria primeiro agradecer e felicitar a todos que estão acá. Eu creio que os que já conhecem a Diego
conocen su trayectoria, conocen su experiencia, o que tuvieron la oportunidad de escuchar su argumentación acá, ya entienden el valor de eso. Diego me quedó algunas provocaciones muy interesantes, muy creativas. Tuve a oportunidade de conhecer a Diego presencialmente também. Ele tem um humor muito sátiro também, assim que me encanta. Quando ele disse que já se acabaram as ventas consultivas, tu me dijiste isso há algum tempo atrás. E isso tu me deixaste muito inquieto, muito intrigado, porque eu pensava que eu estava no mundo da modernidade, falando de spin selling, falando de método Bent, enfim, tratar de entender as pessoas através de perguntas investigativas. Pero tu me dijiste algo e de alguma maneira tu lo trajiste aqui não com essas palavras, Luiz. Não estamos mais em la era das perguntas consultivas, estamos em la era das perguntas provocativas. Então, eu te quisiera perguntar aqui, Diego, para poder iniciar com uma pergunta, e em seguida vou pedir a todos que estão acá, chicos, a los companheiros aqui que já conhecem Diego e aqueles que têm interesse de ter essa oportunidade, essa mentoria aqui, que hagam suas perguntas e registrem acá, vale? Principalmente se tu trabalhas com ventas B2B, deixa aqui, por favor, tu pergunta. Em seguida, já passo a mão aqui também para Maurício, que já pediu lá para falar. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál sería la diferencia, Diego, entre una pregunta consultiva para una pregunta provocativa, si así yo puedo decir? En la venta consultiva, Luis, lo primero que uno hace es lograr que el cliente acepte que tiene una enfermedad, que tiene un dolor, que algo le duele, y después hace un análisis de las razones o causas del dolor para después empatarlas con las capacidades del producto o servicio que uno vende. Ahí está haciendo preguntas consultivas. Entonces son preguntas de, como si fuera un médico preguntándole por las causas. El paciente reconoció que le dolía la rodilla y yo le empiezo a preguntar si es que no está haciendo mucho ejercicio, mucho deporte. Okay. En la venta de retos parte de pensar que en la mayoría de casos de las oportunidades activas el cliente ni siquiera sabe lo que realmente quiere. Mira lo que está pasando con inteligencia artificial. Yo tengo participación en una compañía de Boston de inteligencia artificial y estoy sorprendido de cómo todos los clientes están pidiendo inteligencia artificial y no saben ni por qué ni para qué. Porque como lo decía mi buen amigo Pepe Díaz Barriga, al que le mando un saludo en México, uno de mis jefes en IDS, él decía que las empresas, la mayoría de empresas hacían management by magazine. Entonces todos a comprar según lo que diga Harvard Business Review. Entonces ahora está de moda la inteligencia artificial y viene un fenómeno en el que los proveedores, no existe hoy uno solo de los proveedores de soluciones de tecnología que no diga que su tecnología no tiene por detrás la inteligencia artificial, y es mentira, por detrás hay un poco de muchachos en Excel picando piedra. Y después viene el fenómeno del lado de la demanda, en donde la gente por moda quiere entrar a la inteligencia artificial o a cualquiera que sea la moda y no sabe ni por qué ni para qué. Y fuera de eso, los grandes jugadores de la industria, con el respeto del mundo lo digo, como los LLMs, ahora quieren que todo el mundo se lance a desarrollar agentes de inteligencia artificial encima de los LLMs, que es la cosa más difícil del mundo y que no tiene ningún sentido, cuando sería mucho mejor tener plataformas que hayan resuelto muchas de las cosas por el camino que a uno le tocaría si se mete a desarrollar. Entonces, el dilema de make or buy, para mí la respuesta es buy, es comprar. Entonces, a lo que me refiero, Luis, es a que si el cliente no sabe lo que quiere, es mejor que yo, en vez de hacerle ese diagnóstico de la enfermedad que él cree tener, más bien yo le rete su modelo de negocios y le ayude a pensar diferente su negocio si es que quiere mantenerse vivo y relevante en la economía cuántica. A eso me refiero con esa forma de vender. Diego, me hace pensar que isso é muito importante também para o cliente interno também, para que hagamos isso para nossos jefes e nossos companheiros de trabalho, fazer essas perguntas provocativas. Ou seja, a pergunta provocativa, a pergunta de reto, em resumo, é porque tu não puedes suponer que tu cliente já sepa todos os dolores. Tu tienes que ajudá-lo a encontrar hipóteses e a partir de aí construir valor. Eu creio que é por aí. Y además hay un fenómeno, Luis, y ya le damos la palabra a Mauricio, hay un fenómeno y es que por la
vorágine de mundo que tenemos hoy por hoy, los ejecutivos, y yo lo compruebo todos los días, Luis, todos los días tengo conversaciones con ejecutivos y compruebo que el 100%, ojo con lo que voy a decir, el 100% de los ejecutivos no sabe ni uno solo de los cambios que se están sucediendo en el mundo actual, porque se la pasa con la cabeza metida entre la tierra como un avestruz, porque el día a día lo absorbe. Entonces, todos estamos resolviendo el día a día y no viendo el futuro. Entonces, cuando tú haces un requerimiento, no sabes realmente por dónde va tu necesidad, sino que es mejor reinventarse o retar ese statu quo para ver qué es lo que viene para adelante. Pero con eso cierro porque si no, no Ok, vamos a dejar participar a Mauricio y a Ángelo, eso. veo que también ya está con algo en la cabeza. Maurício, buenas noches. Maurício, preséntate inicialmente y siga con la pregunta para nuestro amigo Diego. Hola, buenas noches. Gracias, señor Tovar, por ese contenido contraintuitivo y surrealista que nos pone un poquito como a pensar e ir como en contravía. Pues en vía de eso voy a la pregunta, si la mayoría de organizaciones, y sobre todo las multinacionales, tienen el vicio, si lo queremos llamar así, de estar pidiendo las Request for Proposal, los RFP, y casi que todos estamos allí tratando de buscar negocios, es bajo esa metodología porque la mayoría trabajan sobre ese método. Me causó pues un poquito de curiosidad de que no contestarlos, entonces cómo poder competir, cómo hacer que nos escuchen o que vean las propuestas, señor Tovar, estas grandes empresas que trabajan bajo esos RFP. Mauricio, quítame el señor que antes que cualquier cosa somos amigos, todos los Isso que é a estamos área de aquí. turismo, isso é um problema. Me siento viejo, además yo La, vendiendo venta del siglo XXI y con el señor parezco del siglo XVIII. la formalidad, señor Tovar, de la No, quítala de estandarización encima. y personalización del servicio en la hotelería y turismo. Entonces, mira, yo creo que cuando a mí me llega un RFP, hacia donde yo me dirijo es hacia pensar que alguien ya hizo el trabajo que yo debía haber hecho. Un competidor mío ya desarrolló la oportunidad con el cliente, ya sembró esa hipótesis de valor en su mente y esa hipótesis de valor hace que el cliente genere ese RFP pidiendo X, Y o Z cosas. Esas cosas que él está pidiendo generalmente no están alineadas conmigo. Entonces, si yo llego a contestar el RFP, tengo un altísimo chance de perder. Entonces, la fórmula es otra vez como se llama mi compañía Flip It, es darle la vuelta. ¿Cómo le doy la vuelta? Pues pidiéndole dos cosas al cliente. Uno, pidiéndole un espacio para que me deje, de alguna manera, no se lo voy a presentar así, pero para que me deje rediseñar esa hipótesis de valor o esa visión de compra que está en su mente. Y entonces yo voy a tratar de rediseñar eso para que el cliente vea una alternativa de solución basada en capacidades que yo tengo, ojalá distintivas, que él no había contemplado porque fue otro, mi competidor, el que le desarrolló la hipótesis. Y si él me deja hacer eso, fíjense que aquí rompo otra regla, yo le voy a pedir que además lo pida a los demás, que haga casi que si quieren en términos de licitación una adenda a ese RFP pidiendo esa nueva capacidad de mi hipótesis de valor rediseñada. Y si esa hipótesis de valor rediseñada genera una capa o apunta a una capacidad mía diferencial, pues yo paso a comandar los chances de ganar. Y lo otro que le tengo que pedir es tiempo, porque generalmente cuando yo llego a contestar un RFP, no he tenido chance de desarrollar la tarea del relacionamiento adecuadamente y necesito ese tiempo si es que quiero ganar la oportunidad. Entonces, si me deja, comillas, rediseñar la visión de compra y si me da tiempo, yo juego en el RFP, si no, no juego. Y eso aplicas solo para esos servicios especializados y de tecnología, porque para un No, servicio para o producto todo. comoditizado
si está tan estandarizadas las características de lo que requiere, por eso es que hacen eso como para facilitar un poco la recepción de propuestas, ¿eso no? ¿No Pero tiene que ver eso, la estandarización o sí, comoditización? sí, Mauro, pero yo creo que hoy uno no puede estar en el mundo de feature selling, por más de que venda productos eh, físicos con características, la clave está en cómo se vende y en los servicios asociados al producto. Y podríamos sentarnos aquí a discutir otras industrias distintas a la de los servicios de tecnología y de software, y te aseguro que va a pasar lo mismo. El que se quede vendiendo commodities tiene un altísimo chance de no sobrevivir en esta nueva economía. Mauricio, muchísimas Muchas gracias. gracias. Pregunta poderosa. Ángelo Quintero, buenas noches. Hola Luis, Bienvenido. muchas gracias. Diego, siempre un placer escucharte. Es como melodía para los oídos. Cada vez que empiezo a escucharte y bueno, rompiendo modelos. Hay dos cosas. Esto de decir 9 veces no y una vez sí. Escucha, eso cómo funciona cuando en la parte de los negocios, o al menos en lo que he estado, siempre hay hambre de negocios. Entonces, ¿cómo le vas a decir a 9 no, a uno sí? Digamos que eso primero. Y para completártela. El tema de IA, definitivamente. Esto es moda y me vuelvo mucho a cuando uno hablaba del metaverso y no sé qué cantidad de cosas. Y yo quiero, pero cuando le intenta uno poner como los pies a la tierra, en la tierra al cliente y decirle, ven, no, ni siquiera no me hables de tecnología. Empecemos a hablar así más, digo yo, en paisa, más cerquita, cero terminología técnico o técnica. Ahí empiezan a decir, tú no necesitas eso. Tú no necesitas IA real, tú necesitas abordar por acá o abordar por el otro lado. Pero ahí es cuando yo me he encontrado en una situación y tú decías hacer la prueba de la hipótesis de valor. Ahí tengo dos temores. Uno, quedarme pilotando todo el rato para demostrarle algo en la prueba de valor. Y dos, que me pasó 2 veces y le estoy dando un poco la vuelta a eso y es, después de que haces todo el ejercicio, sí, mira, esta es la prueba de valor y caminas un montón, luego te das cuenta que financieramente, en términos de presupuesto, pues rompes el presupuesto y no tienes el dinero, entonces pierde tiempo el cliente, pierde tiempo uno y ¿cómo manejar eso, Diego? Gracias, Ángelo, por tu generosidad en las palabras y ciertamente hemos conversado de otros temas, no necesariamente estos de ventas en otros escenarios. Eh, a ver, 9 nos y un sí. Yo estoy convencido de que 9 de 10 oportunidades no son para uno en este tipo de ventas del que estamos hablando. Entonces es súper importante, ahí sí como en los métodos ágiles, ir iterando para irse dando cuenta de esas 4 grandes preguntas que yo mencioné, no sé si muy rápido. La primera es si verdaderamente existe una oportunidad. Ujú. Y la pregunta clave en ese espacio es lo que los americanos llaman un compelling reason to act. Si de verdad existe un evento apremiante para que el cliente resuelva el tema del que se trata el negocio, porque es que muchos clientes, hay muchas oportunidades en las que no pasa nada, no hay consecuencias para el cliente. Entonces el cliente puede no comprar. Y hemos visto, mira, no todas le salen a uno bien. Yo recuerdo, por ejemplo, una oportunidad con uno de los 4 grandes bancos en Colombia, que yo la estuve persiguiendo. La oportunidad costaba $171 millones, el outsourcing completo de tecnología de uno de estos 4 bancos grandes colombianos, y yo perseguí la oportunidad por lo menos unos 18 meses y no había un compelling reason to act. ¿Tú quieres imaginarte cuánta plata le metimos Mm. a perseguir esa oportunidad? Incluyendo, y vuelvo y digo que aquí hay algunos que les consta, hasta una invitación que le hice al cliente a, a, a la carrera de Indianápolis 500 con la familia incluida. Qué Eh, maravilla. qué maravilla, no, no vendí un peso, Por eso, pero no vendí un solo dólar. Entonces, hay que primero asegurar, hay más preguntas, pero
Sí. La pregunta clave de eso es, primero, asegurar que hay un compelling reason to act para identificar que sí hay una oportunidad. Segundo, encontrar que uno sí puede competir, ¿sí? Y entonces hay unas preguntas claves para encontrar que uno de verdad sí sea competitivo. Empezando por saber cómo lo van a evaluar. Es que la mayoría de vendedores ni siquiera está contestando las propuestas y ni siquiera sabe cómo lo van a evaluar. Lo tercero, saber si puedo ganar, saber si tengo un unique business value, llaman los americanos, un valor único de negocio que no tiene ningún otro competidor. Y por último, saber si vale la pena ganar, porque también hay oportunidades que yo las podría ganar, pero no Y tienen venta recurrente o no son de buena rentabilidad o son de alto riesgo. Esas es mejor también que sean de esas 9 que le digo que no. Entonces, suena otra vez contrasentido, pero me parece que para mi experiencia fue una clave del éxito importantísima, perdón, en varias de las compañías a las que serví. Y el otro tema sobre el que trabajabas hipótesis eh, de valor. es el temor de quedarte piloteando. Y Sí. yo creo que efectivamente hay que ser cuidadoso y hay que establecer claramente quién va a pagar esa prueba pero la prueba no es solamente hacer pilotos. Además, yo soy más amigo de las pruebas de concepto que de los pilotos, pero los pilotos bienvenidos y Son lo bienvenidas a mismo, muchas ¿no? otras actividades. Cuando yo hablo de hacer un plan de prueba de la Sí. hipótesis, pasa por muchas otras actividades, Ángelo, porque yo quiero es que el truco, comillas, y que no me oigan los clientes, el truco es que todas las actividades que él va a hacer de su fase de evaluación en el ciclo de compra estén dentro de mi plan de pruebas y sea una actividad que él tenga que hacer conmigo. Entonces yo lo voy a acompañar en esa evaluación. A eso es lo que llamo el plan de pruebas de la hipótesis. Entonces no solamente cubre la parte de un eventual piloto que no siempre sale. Aquí hay que preguntarle al cliente cómo quiere que yo le demuestre la hipótesis que acabo de formular. Y por ejemplo, una referenciación, un visitar un cliente. Hay cosas que no necesariamente conducen a un piloto. Pero si me meto en pilotos no tengo problema, siempre y cuando estén bien acotados, se sepan los criterios de éxito, yo tenga una nota por escrito que diga que si el piloto funciona, el señor me extiende una orden de compra. Excelente, muy bien. Ángelo, Válido. muchas gracias por tu pregunta, Vale. hermano. A ti, Luis, por el Diego tiene espacio. pregunta, cuando pregunta para Diego, Diego hace una tesis larga, con mucha riqueza de información. Déjame aquí, tengo dos preguntas más, chicos, pero quero decirles algo, ¿no? Eu tenho a costumbre de dizer, Diego, que nós somos nossa própria audiência. Aqui, chicos, essa webinar aqui, nós outros estamos nos extendendo, porque para quem está aqui é porque sabe o valor de isso que Diego nos está compartilhando, não? Eu sou um enamorado por ventas, inclusive aqui, certo, Diego? Diego também tem seu livro, esse aqui, El Samurai de las Ventas Humanizadas. Foi antes de conhecer a Diego que eu escrevi, pero hoje eu vejo que há muitas coisas que he aprendido. Diego, tenho duas perguntas aqui que eu quisera ler-la e que tu puderas ajudar-nos a ter uma resposta um pouco mais objetiva, pero que não deixemos com que eles se quedem com as respostas, porque me pareceram muito importantes. Primeiro, Rei Hernandes, muitas graças, Rei. Isso é uma pergunta muito inteligente acá, que também eu havia escrito acá. Básicamente, lo que tú expones, la organización tiene la obligación de estandarizar la metodología para que todo el equipo comercial siga paso a paso. Só que hoje os CRMs não permitem fazer o segmento da execução das atividades solamente se obtém o que o vendedor queira meter. Isso é uma estandarização para que tenhamos ordem, não? Pero há como fazer o segmento a la execução da metodologia. Como se pode fazer esse segmento por parte da gerência, bajo esta metodologia que tu estás propondo em um CRM? Primero, yo no me quisiera esclavizar de los estándares. Isso, eu Yo pensei que tu ibas a quiero contestar. enamorar a la gente de los métodos. Si el método funciona, es como en el fútbol, uno no cambia
la Exato. alineación, ¿no? Cuando Colombia juega bien, mejor deje el equipo quieto. No pasa siempre, pero bueno. Entonces no me quiero esclavizar del tema. Y yo creo que yo propendo mucho más por las organizaciones líquidas y cada vez una mayor autonomía, en donde el rol de la gerencia de ventas no necesariamente pasa por ese seguimiento tradicional que hacíamos en las reuniones de ventas otra vez del siglo XX. Y entiendo la perspectiva de los CRMs, pero yo creo que con una cosa que también, bueno, eso creo que no lo tenemos incluido en este programa de Desafíos, Luis, pero lo podemos hacer después uno para las gerentes de ventas. Hay una cosa que se llama el algoritmo del agricultor, porque no sé si alguno de ustedes conozca, pero es la forma matemática de poder medir que la actuación comercial está llevándome a los resultados en términos de comillas cuota que tengo. Sí se puede hacer, no necesariamente todo detrás del CRM. A Sim. veces nos esclavizamos de las herramientas, pero sí se puede hacer el seguimiento sin excedernos en volvernos esclavos ni del método ni del seguimiento mismo. Ok. Diego, te cuento que Rei, não sei se Rei quer colocar aqui seu micrófono, Rei, e pueda falar, porque ele estava me corrigindo aqui. Eu não sei se era mi espanhol. Rei, puedes falar? Como estás para falar aqui? Ou não pode falar? Porque ele dijo o seguinte: em verdade não é segmento, é que os vendedores. Ah, ele está em um sítio muito lleno. Ele está em la festa e está nesse webinar. Excelente, Rei. Muito bem. Muito juicioso. É que os vendedores executem a metodologia organizacional. Ele vai para esse sentido. E que executem esse passo a passo de acordo a la etapa em la que se encontra el deal. Então, era isso que ele aclarou. Não sei se isso te ajuda a entender ou se hablamos em outro momento. No te pude seguir bien, Luis. ¿Quieres repetir un poquito, No. por favor? Sim, claro. Eu vou ler com mais espaço. Ele contestou o seguinte: não é segmento, é que os vendedores executem a metodologia organizacional. E depois ele habla assim: que executem esse passo a passo, os vendedores, de acordo a la etapa em la que se encontra el deal. Ok. Muy claro, pero de pronto tú entendiste. No, ahora sí entendí. Gracias, Luis, perdón. Mira, yo creo, otra vez, tiene que ver con enamorarse y comprobar la cosa. Cuando yo empecé a probar este método y ver que sistemáticamente funcionaba, de verdad que no lo dejo atrás nunca. Llevo muchos años desarrollando estos métodos y complementando con cosas que voy aprendiendo de cada uno de ustedes con quien hablo. Pero te aseguro que no hay nada mejor que el resultado. Entonces, a mí, que trabajé tantísimos años en ventas, de verdad que me funcionó siempre. Entonces, no abandono el método porque él me condujo a los resultados, pero no me esclavizo de él tampoco. Ok, perfeito. Aqui também tenho algumas outras perguntas, André, eu te pido desculpa aos demais que contestaram acá, a gente está demandando aqui de maneira muito bonita. Vou deixar essas perguntas com Diego para que Diego les conteste de maneira privada, ¿vale? Então, através do grupo de WhatsApp que já les vou compartilhar. Diego, eu quisera, então, nesse momento, se vocês me permitem, chicos, para poder invitar-los a conhecer isso é o que quero apresentar agora. Essa frase que tanto nos põe em choque, em confrontação com o modelo tradicional de ventas, creio que agora, escutando-te, Diego, vai muito mais allá de simplesmente deixar de vender enviando proposta. Agora está claro que temos que entender os círculos de poder, temos que entender também que por detrás de toda uma relação com os vendedores, com as equipes comerciais, há que entender que a hipótese de valor é uma forma também de não sesgar. Tu estás criando aí uma estratégia para que, junto com o cliente, para que tu consiga obter um bom resultado. Agora, o que quero mostrar aqui a vocês, chicos, é de pronto a oportunidade para que todos nós outros aqui podamos trabalhar juntos. Queria dizer-lhes que esse programa não é para todos, obviamente. Esse aqui é um programa que estamos
desarrollando en ese momento exclusivamente para profissionais de tecnologia que vendem para empresas, certo? Que trabalham diretamente com o B2B e que queiram sair do tradicional para ter resultados diferentes. Só que há algo também que eu quisera añadir a essa conversação com vocês, porque mais allá das classes, de los retos que Diego nos vai invitar, porque não se trata de uma capacitação, chicos. A ideia é que sejam encontros que nos pongan retos, que nos provoquem hacia uma nova perspectiva de como trabalhar na prática. É um ambiente onde vamos estar falando em um nível de linguagem muito alto. Ou seja, muito alto em que sentido? Para as pessoas que efetivamente vão usar, para as pessoas que efetivamente necessitam de esse trabalho para fazer diferença. Então, quiser invitar especialmente a vocês que são enamorados das ventas, de metodologias, que querem aprender algo disruptivo, que entendem que esse tema de fórmulas mágicas das ventas, isso definitivamente não é o que tu vas escuchar acá. Tudo o que estamos falando aqui, tudo o que Diego ha tenido em sua experiência, nos vai deixar nessas 8 classes de uma maneira, obviamente, mais resumida, para poder generar impacto na vida das pessoas. Eu creio que vai mais allá, Diego, do que simplesmente um tema comercial. Eu lo que vejo, incluso eu anotei aqui 2 páginas, com base nesse pequeno webinar que tu nos está entregando, eu vi que não se trata solamente de lo que o outro necessita, de criar uma hipótese, pero também de construir juntos uma nova percepção. Eu entendi, Diego, que o que tu nos vas a ensinar nesse programa é construir consciência, é eliminar também aqueles sesgos que nós outros, como especialistas, temos quando chegamos à empresa. Isso é um pouco de um ego intelectual que, por vezes, eu às vezes tenho. Então, eu creio que já sei o que o cliente sabe, assim como muitas vezes o cliente já crê que sabe o que necessita. Dito isso, chicos, eu quisera apresentar a vocês aqui esta hipótese. Esse programa se chama Venta Disruptiva, Rompe Regras, Cerra Negócios. A ideia é que inicia el 15 de julho. Então, nesse dia, vamos iniciar um kickoff já com a classe e, como eu havia dito, exclusivo para gerentes de ventas, pré-venda e vendedores, para várias empresas de Latinoamérica. O ideal seria que toda a empresa pudesse estar junto nesse programa. ¿Por quê? Déjame explicar por quê. Se tu vas solo, não há problema, tu puedes ir solo, pero por que é importante que vá um equipo da empresa? Justamente porque não é uma capacitação. A ideia é que vocês podem participar de um programa onde cada classe será um reto, e cada reto tu vas aplicar. E cada forma de aplicar, tu vas a ter, por parte de Diego Tovar, essa oportunidade de escuchá-lo também em las classes posteriores. Então, eu creio que é uma grande oportunidade. Todos sabem alguns dos que sabem aqui do valor de Diego Tovar, tem um tremendo know-how e um background muito poderoso, e eu creio que essa será uma grande oportunidade. Deixa-me contar-lhes, chicos, rapidamente, um pouco dos 8 encontros que vamos a ter. Primeiro ponto, são 8 encontros. Não são nem 15, nem 4 encontros. Segundo ponto, 1h30. Esta hora, 1h30, chicos, está estruturada com uma metodologia. A metodologia se chama Programa Desafios. Essa metodologia está estruturada para que haja uma dinâmica dentro dos encontros e para que se genere melhor resultado. Só aqueles que vão participar vão entender isso. As classes, primeiramente, vamos falar do vendedor de característica, vendedor de retos. Eu creio que aqui Diego nos pudo dar um pouco desse entendimento, deixar de ser um vendedor de ficha técnica. Segundo, entender o ciclo de vida de uma oportunidade e o tempo invertido, quizás, Ângelo, aqui, isso na pergunta, aqui está um pouco da resposta também. Desenvolvendo relações a nível executivo, saber diferenciar quando são contatos e quando são relacionamentos. Isso eu tive a oportunidade de escutar a Diego quando ele me ensinou isso. E, de verdade, de maneira intuitiva, é isso o que eu he hecho em minha vida, e isso me ajudou muitíssimo. Inclusive, tenho que pagar uma comissão, Diego, porque cerrei um negócio de $300 mil contigo, irmão. Depois eu te conto. Haciendo exatamente isso, uma venda de hipóteses, não? Desenvolvendo o processamento da visão de compra, ou seja, como conectar com o cliente, como construir com ele uma visão de compra.
La quinta clase, vamos para el plan de pruebas, donde ahí se hace las análisis de lo que se propone. Para a classe 6, se hace a evaluação final de, será que estou trabalhando na oportunidade correta? Para que tu não perdas tempo, para que tu não perdas o tempo do cliente. Vamos para a planeação de conta e ao final, quando tem a classe stop. O mundo está cambiando como nunca antes. Então, com esses 8 encontros, importante que vocês entendam que não são capacitações, são encontros onde há uma metodologia com dinâmicas para que vocês salgam de cada dinâmica com um reto. E uma vez que vocês ingressem essas classes, uma vez que vocês concluam essas classes, terão acesso à plataforma para ter acesso a algumas atividades. É muito importante isso. As classes são em vivo, diretamente com o nosso maestro Diego Tovar. Como nós outros vamos a trabalhar isso, chicos? Basicamente da seguinte maneira. Aqui está. Temos aqui, chicos, basicamente são 8 encontros em vivo com desafios, como havíamos dito. Vale? Isso vamos a realizar durante 3 meses. Vale? A los que querem mais informação das fechas, los vamos a entregar. Inicia el 15 de julho. Vamos a ter alguns bônus para as pessoas que estão participando desse webinar. Então, vocês mirem se hace sentido para vocês, mais allá de ter acesso a los encontros. Primeiro, vão ter acesso a uma ferramenta de calificação de seus prospectos. Ou seja, tu vas entender se efetivamente vale a pena enfocar energias nessa oportunidade e se efetivamente é uma oportunidade real. Segundo, vamos a ter acesso direto com o Diego para 2 mentorias VIP, para que vocês possam fazer perguntas e Diego nos pueda entregar as respostas bajo sua experiência, em salas privadas online, em grupo. Terceiro, chicos, e aí são regalos poderosos aqui, porque mais allá de ter a ferramenta de calificação, nós outros vamos a separar espaços para que tu aprenda na prática como calificar negócios. Então, qual é a nossa recomendação? Se tu não tens clientes para calificar, para poder aprender isso na prática, vá ao menos para poder escutar como que outros profissionais estão fazendo isso. Ou seja, tu vas aprender não somente com tus casos, senão com o caso de Ângelo, com o caso de José e de los demás. Adicional, vamos a entregar 30 cápsulas, são pequenos áudios curtos com tips muito importantes para romper algumas metas e convertir-se em um vendedor que marca a diferença. E para concluir, como eu havia dito, uma vez que vocês concluam todo o programa, terão acesso esse usuário terá acesso a 12 meses de plataforma com as classes gravadas, com as planilhas, como havíamos dito, com os PDFs resumidos das classes, um passo a passo para desenvolver para apoiar tu desenvolvimento por 12 meses. Esse é o paquete, o que queremos proponer nesse projeto. E como seria isso, Luiz? Basicamente, aqui está. Esse trabalho, como o Diego estava contando, chicos, é um trabalho que tem um valor verdadeiramente muito significativo e para um profissional de vendas de tecnologia, sabemos o quanto isso é importante. Para as pessoas que estão participando desse webinar, tem acesso a uma beca de 45%, significa que em vez de 2.218.000 pesos colombianos, ok? Vamos a ser aqui por 1.219.000 pesos, e para que vocês possam iniciar el 15 de julho, ok? Isso é por persona, a ideia é que nós podamos incluir as suas equipes para essas 8 sessões. E para os que me estão perguntando aqui, vão ser los martes, sempre a la mesma hora, a las 5:30 de Colômbia. Então, com isso, vocês já têm aqui o calendário também. Chicos, os que participaram hasta aqui, nesse momento, queria aqui pedir a vocês uma salva de palmas aqui a nosso amigo Diego Tovar, agradecer, meu irmão, agradecer a todos que estão aqui e pedir a vocês, para os que estão interessados, para os que querem realmente aqui participar desse processo, dessa construção, e não somente para aprender, sabe, José, para que tu também possas ensinar os demais aí que conhecem e estão conhecendo a Diego. Se querem participar, les pido, por favor, participem desse grupo do WhatsApp, porque através desse grupo, nós outros vamos a ser aqui a convocatória para definir nosso grupo de profissionais
disruptivos para as ventas B2B com Diego Tovar. Listos, meus amigos? Diego, dejei algo? Todo está bem? Faltou algo que tenha que dizer o quê? Luis, muchas gracias, ni más faltaba. Yo creo que cubrimos lo que queríamos compartir en este webinar y ojalá que se animen a participar con nosotros en esos encuentros que estoy seguro que nos vamos a divertir y vamos a aprender. Ojalá que inviten a las fuerzas de ventas de sus compañías. Estamos tratando de democratizar de alguna manera el acceso a estos conocimientos, así que muy bienvenidos todos ustedes y todos sus equipos de ventas. Muitas graças. Chicos, queria aqui agradecer a todos aqui novamente. Diego, outra vez, felicitações. Graças a los que participaram. E já nos contactaremos, então, com vocês a partir dessa semana para que podamos iniciar essa construção desse equipo. Um abraço, chicos. Cuídense muito. Hasta luego. Gracias. Chao. Tchau, chicos. Chao, Um chao. abraço. Graças, Diego.